tema de las lágrimas, del sufrimiento, del dolor, yo les pregunto, ¿quién no llora? ¿Quién no ha llorado? ¿Esta semana usted lloró? Yo sí, varias veces. Y lloramos por muchos motivos. Lloramos porque sentimos la presencia de Dios. Lloramos porque sabemos que alguien está pasando por un proceso difícil y sentimos el proceso, el dolor y nos quebranta y nos hace derramar lágrimas. Lloramos a veces por impotencia porque enfrentamos algo que no está en nuestras manos y nuestras lágrimas, aunque parezca que no cumplen un propósito, la Biblia dice que ninguna de nuestras lágrimas caen a tierra cuando oramos a Dios y les ponemos nuestra queja o nuestra situación o encomendamos a Él nuestra causa, derramando lágrimas. Dice la Escritura que ninguna caerá a tierra, sino que Él las tomará en su redoma y que cumplirán su propósito. Así que llorar es una expresión del alma, de lo que sentimos acá adentro. Cuando uno llora, no dice nada, pero uno sabe que algo sucede en la persona, algo está pasando. Y recordando el domingo pasado las lágrimas que ella derramaba, yo le pregunto a usted, cuando usted ha llorado o cuando alguien de su familia derrama lágrimas o ha llorado por algún motivo, a veces en los matrimonios hay situaciones difíciles y la mujer llora o el hombre llora, aunque dicen que los hombres no deben llorar, pero también los hombres lloramos. Y cuando lloramos, ¿qué esperamos, hermanos? Los voy a llevar a los niños. Un niño tropieza, cae, llora. ¿Qué espera ese niño cuando está llorando? Consuelo, que sea consolado. ¿Y qué hace uno como padre cuando el niño está llorando? Está con el llanto y uno lo abraza, lo carga, le da un besito. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Lo arrulla si es un bebé. Si está grandecito, ¿qué pasó? Platícame. Pero tratamos, después de que esté llorando, consolarlo. Y hay muchas formas de consolar. Y bueno, yo he puesto el título de esta mañana: llamados a ser instrumentos de consolación. Llamados a ser instrumentos de consolación. Y a veces preguntamos, ¿por qué estoy pasando por esto? Y lo he mencionado en otras ocasiones. La pregunta normal cuando pasamos un proceso difícil es cuestionar a Dios: ¿por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que enfrentar esto? Y el proceso, aunque es difícil y uno está derramando lágrimas, tenemos un consolador que viene y nos consuela. Pero la pregunta es, ¿por qué yo tengo que estar pasando este sufrimiento? Y lo he dado en varias ocasiones esa respuesta, porque yo la he vivido, es mi experiencia personal. A veces yo no entendía por qué tenía que pasar por situaciones difíciles, cosas que yo no quería vivir, situaciones que yo no quería pasar, pero tuve que vivirlas y pasarlas. Y en el momento lloré mucho y sufrí mucho, y en el momento no es nada fácil el sacar adelante esa situación. Pero pasa el tiempo y nos mantenemos firmes con nuestra confianza en Dios, y ese proceso, cuando pasa el tiempo, entendemos que Dios permitió esa situación para que nosotros comprendiéramos a otros y pudiéramos consolarles, pudiéramos darles palabras que en verdad salgan de aquí de adentro, entender a la persona, comprender a la persona y decirle: yo te comprendo, yo te entiendo, yo he vivido eso, yo he pasado por eso. Los que han pasado situaciones que son comunes pueden tener esa afinidad y pueden platicar y pueden fortalecerse mutuamente, aunque uno ya haya pasado ese proceso y otro apenas lo está empezando, pero existe esa afinidad de que pasamos lo mismo. Hay un pasaje en la Escritura que quisiera tomar como base, si usted me acompaña, Mateo capítulo 5, verso 4. Jesús habla de diferentes momentos en los que debemos reconocer que somos bienaventurados. ¿Qué es ser bienaventurado? Bueno, una persona bienaventurada, dichosa, feliz, es aquel que, a pesar del sufrimiento, sigue confiando en Dios. Mateo capítulo 5, verso número 4. Algunas versiones
dicen dichosos, otros dicen bienaventurados. Pero dice este pasaje, hablando el Señor Jesús, dichosos, bienaventurados, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así que si hemos llorado, si Dios permite que derramemos lágrimas, vendrá la consolación. Hay lágrimas que nadie ve, hay momentos que solamente Dios conoce, pero Dios nunca se ha olvidado de tus lágrimas. Dios nunca ha dejado de darse cuenta del por qué derramas lágrimas, y Él está continuamente consolándote o preparando la consolación. Esta mañana Dios va a consolarte, y no solamente eso, te va a enseñar que eres un instrumento de consolación. Así que cuando el Señor Jesús dice eso, bienaventurados, dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación, habla de que el llorar no es para siempre. Aquí en la tierra vamos a seguir llorando por muchos motivos. Reímos y somos felices porque tenemos a nuestros hijos. ¿Qué pasa si Dios se lleva a nuestros hijos, como en el caso de Jimena, hija de Zulema? Lloraremos. Cuando todo está bien y tenemos salud y nuestros hijos están bien, somos felices y estamos contentos. Pero si uno de nuestros hijos pasa por un proceso difícil y enferma, lloramos. Nuestra hermana Marta y nuestro hermano Gerardo están pasando por un proceso difícil como familia, con su hija Naomi. Ya tienen desde marzo. Yo le pregunto, hermano Gerardo, hermana Marta, ¿han llorado? ¿Han llorado? Y lloramos y decimos, Señor, estoy esperando que tú hagas algo. Estoy esperando un milagro. Pero Dios permite nuestras lágrimas, permite los procesos para entender que somos instrumentos de Él. Nada de lo que sucede en nuestra vida, por más difícil que sea, sucede sin un propósito. Si un matrimonio está unido y se separa, se divorcia, uno dice, ¿por qué? Yo no soñé en un día estar separado o divorciado. Yo nunca quise eso. Y lloras porque no era lo que tú esperabas. Te causa dolor. Y más si hay hijos. Eso te duele porque dices, mi hijo se va a quedar sin padre, mi hija se va a quedar sin madre. No, siempre van a ser los papás. Son sus hijos. Lo único que no llegaron a un acuerdo y hubo una separación. Cuando hay una separación, yo pregunto, ¿se llora? Claro que se llora. Pero algunas personas que han pasado por el proceso de separación lloran, y el lloro dura para siempre. Se termina en un momento, es temporal. Y algunas personas superan el proceso, el dolor del daño físico, emocional, espiritual, lo superan, y después de que superan ese proceso, las lágrimas, cuando veíamos a alguien llorar y triste, ahora le vemos feliz y alegre y contento. La Biblia dice que Dios cambia nuestro lamento en gozo. Pero, a ver, ¿cómo está eso? Es que van a venir momentos muy difíciles a tu vida, por el simple hecho de ser un hijo, una hija de Dios, por ser parte del cuerpo de Cristo. Y de la misma manera que Jesús sufrió, como somos parte de Él, tenemos que sufrir. En el mundo vamos a tener muchas aflicciones, vamos a sufrir. Pero dice el Señor, es necesario que a través de esos sufrimientos, de muchas aflicciones, entren al reino de Dios. Jesús sufrió en la tierra, pero está sentado a la diestra del Padre, en su reino, y tiene un lugar de honor. Nosotros también, aunque pasemos un proceso difícil, Dios tiene algo mejor. Les recuerdo lo que prediqué durante varias semanas acerca de Job. Job pasó un proceso difícil durante mucho tiempo y perdió muchas cosas. Fueron tiempos difíciles, pero ¿la condición de Job siempre fue así? No, llegó un momento en la que Job dejó de llorar, empezó a ser una persona restaurada,
Y dice la Escritura que disfrutó la vida con sus hijas, con sus hijos, nietos, y murió viejo siendo dichoso y feliz. Las lágrimas no son para siempre. Job, después del proceso, sé que fue un instrumento de consolación para muchos de los que después pasaron momentos de dolor, que perdieron un hijo o una hija, pero que Job sabía lo que se sentía perder un hijo o una hija y que podía consolarlos a ellos o a ellas que estaban pasando por ese proceso. Instrumento de consolación. En el momento que nosotros venimos a Cristo Jesús, no entendemos que el venir a Jesús implica sufrimiento. El que quiera salvar su vida la va a perder. ¿Entendemos ese concepto, hermanos? Va a morir. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente. Estoy hablando de sufrimiento. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Entendemos lo que estamos declarando? Cristo vive en mí es entender que yo soy un instrumento de Dios que va a tener que sufrir para posteriormente poder ser un instrumento de consolación, de salvación. A eso fuimos llamados. Van a tener aflicciones, sí, pero no tengan miedo, tengan confianza. Ya vencí todo eso. Dichosos, dichosos, bienaventurados, bienaventuradas los que lloran, porque ellos serán consolados. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 1, verso 3. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto y les dice que la consolación viene de Dios y no podemos dejarnos hundir por el proceso difícil de estar llorando. Tenemos que seguir adelante. Y Pablo era una persona que había pasado por todo tipo de sufrimientos, hermanos, todo tipo de problemas. Dice este pasaje, 1 Corintios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios, ¿qué dice? De toda consolación, el cual nos consuela, ¿en dónde? En todas nuestras tribulaciones. Así que tenemos el Dios de consolación que viene y nos consuela. Hay lágrimas, pero tenemos un Dios que nos consuela. Y nos consuela, escuche bien, de todas nuestras tribulaciones. No es lo mismo sufrir, pasar por un problema, a estar pasando por muchos problemas a la vez. ¿Sabe que yo entiendo al apóstol Pablo? Por eso me gusta hablar y predicar mucho acerca de su vida, porque yo he vivido mucho de lo que Pablo también experimentó y expresa en sus escritos. El hablar de tribulación es estar pasando por diversos problemas. A veces son problemas de economía y es un problema. A veces ahí está el problema de la salud y es otro problema. A veces el problema de que no hay armonía, no hay amor o respeto en el matrimonio, y es otro problema. El que un hijo esté haciendo algo incorrecto y no podamos corregirlo, ya es otro problema. El que perdamos el trabajo es otro problema. El que hablen mal de nosotros, ¿no le hace llorar que alguien hable mal de usted? Sí, y más cuando lo hacen mintiendo, y más cuando son personas muy cercanas que uno ha confiado en ellos. Y son todos esos problemas, imagínense juntos, a eso se le llama tribulación. Me siento atribulado, atribulada, traigo muchos problemas. Y se nota, Zulema expresaba el domingo diciendo, me ven la cara y me ven mi cara quemada de tanto llorar, porque las lágrimas de tanto que están corriendo por las mejillas han provocado que la piel empiece a quemarse y a ponerse durita y cambiar de color. Las lágrimas, cuando son continuas, es porque hay muchos problemas, muchas necesidades, pero tenemos un Dios consolador. Bendito sea nuestro Dios que nos consuela de todas nuestras tribulaciones. Pero sigue diciendo, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Así que
Dios nos consuela, sí, porque pasamos por tribulaciones, por momentos difíciles, no los entendemos, pero Dios nos permite ese proceso y nos consuela para poder nosotros consolar a los que pasan por las mismas tribulaciones. En vano sería todo lo que yo he vivido como persona de sufrimiento si yo no aprovecho ese sufrimiento de cómo pude salir adelante con la confianza y la ayuda de Dios y el consuelo de Dios para consolar a otros y decirles: lo que tú estás pasando no es para siempre, lo que tú estás sufriendo no es para siempre, vas a superarlo y vas a seguir adelante. La vida no termina cuando algo sucede en tu vida que parece ser que es un fracaso. A veces pensamos que un fracaso es el final de nuestra vida. Hay personas que se llegan a quitar la vida cuando pasan por un problema sentimental. Ni siquiera es físico, sentimental. Se quitan la vida y, más grave aún, le quitan la vida hasta a sus hijos, porque es un problema sentimental. Él me hizo daño, ella me hizo daño, pues ahora yo le voy a hacer daño, me quito la vida y le quito la vida a lo que más ama. ¿Se da cuenta? Cómo hay personas que pueden pasar tribulaciones y si no buscan al que los consuela, si no ponen su confianza en aquel que los puede consolar, pueden pasar a decisiones irreversibles. Dios nos pone en el proceso para consolar a otros. Hasta ahí creo que está claro lo que dice el apóstol Pablo. Pero ¿por qué lo dice Pablo? A veces no entendemos lo que estamos pasando. Vaya conmigo, por favor, si me acompaña. 2 de Corintios, capítulo 6. Capítulo 6, verso 3. 2 de Corintios, capítulo 6, verso 3. Y Pablo habla una y otra vez a la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto pasaba por momentos muy difíciles, hermanos. Cuando digo la iglesia de Corinto, estoy hablando que los miembros de la iglesia pasaban por momentos difíciles. Y entender, platicaba con nuestro hermano Gerardo y nuestra hermana Marta entre semana. Estuve con ellos en su casa. Bueno, más con el hermano Gerardo. Pude platicar con él. Y veíamos todas las expectativas y lo que se tenía que hacer. Y si algo tenemos que tener seguro es que Dios no nos dejará padecer más de lo que podamos soportar. Llega el momento en que sentimos que ya no podemos más, hay que buscar al Dios de la consolación, que viene y nos consuela, nos fortalece y podemos echarle ganas. Y vamos a actuar. Y vamos a ver el problema como aguas que pasaron y después volveremos a sonreír y volveremos a tener paz y volveremos a decirle: Señor, Señor, aquí estoy porque te amo por todo lo que has hecho en mi vida. Pero en este capítulo, 2 de Corintios, capítulo 6, verso 3, Pablo menciona o evoca los sufrimientos que tiene todo aquel que ha sido llamado por Dios a formar parte del cuerpo de Cristo. El simple hecho que seas un miembro de la iglesia de Dios, un miembro del cuerpo de Cristo, como miembro, ya lo he mencionado en otras ocasiones, tienes una función, y esa función es que todo miembro en particular tiene que cumplir su función, tiene que servir dentro del cuerpo, dentro de la iglesia. Cada miembro tiene que ejercitar un ministerio. Ministerio es servir, y servir es en cualquier área donde Dios nos pone para que el cuerpo funcione perfectamente. Así que en el cuerpo de Cristo hay miembros que algunos cantan, otros predican, otros limpian, otros danzan, otros alaban, otros enseñan, otros muestran el amor de Dios, otros aplican la misericordia, otros oran por los enfermos, otros visitan, otros ayudan con liberalidad, pero todos están sirviendo de acuerdo a la posición que tienen en el cuerpo. Y dentro de ese cuerpo, cada miembro en particular, por servir a Dios, está expuesto a sufrir y a padecer. Si usted ha estado viendo lo que compartimos por las mañanas, el tema que usted continuamente fue afligidos por hacer el bien, afligidos por hacer el bien. Y
afligirse no solamente por un problema, sino hacer lo bueno, y por hacer lo bueno, buscar a Dios, servir a Dios, tener que pasar por momentos difíciles. No sé si usted ha escuchado la frase de algunos que dicen: prefiero ya no ir a la iglesia, prefiero ya no servir a Dios porque estaba mejor cuando no iba a la iglesia, entre comillas. Porque nomás empecé a buscar a Dios y vinieron los problemas. Nomás empecé a hacer lo que Dios me estaba indicando y vinieron los ataques. Sí, es normal. Porque sabe Satanás, el enemigo, que tú vas a ser usado por Dios como un instrumento de poder. Y aún en medio del problema donde el enemigo te pueda meter o te quiera afligir o te quiera tribular, aún en medio de esas lágrimas que provocan esos problemas, Dios está presente y Dios los permite, como lo hizo con Job, para que al final Dios levantara a Job y Job fuera un instrumento de Dios. Como hasta el día de hoy podemos recordar a Job como aquel hombre que tuvo paciencia y puso su confianza en Dios para esperar en él. Santiago lo declara: habéis oído de la paciencia de Job, cómo él, a pesar de todo lo que sufrió y todo lo que derramó de lágrimas, esperó, confió, estuvo paciente con Dios. Claro, actuó en su momento y lloró al Padre, hizo lo que era lo correcto, y Dios lo levantó. Pablo dice en esta carta que les demanda a la iglesia de Corinto: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperiado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Qué es un ministro? Alguien que sirve a Dios, ministra a Dios, sirve a Dios. Jesús, cuando vino, dijo: yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. Y como parte del cuerpo de Cristo, como iglesia, todos debemos de servir. Si hay algo que va a causar satisfacción en nuestra vida, en la juventud, aún en los niños, es que sirvan a Dios. Cuando los niños se involucran en hacer algo dentro de la iglesia, ellos están contentos y se sienten felices porque están participando, sirviendo al Señor. El servir al Señor es un motivo de gozo. Cuando usted hace algo para Dios, lo disfruta, se deleita en el Señor. ¿Cuánto no nos hemos deleitado por hacer algo para Dios? Y por hacer eso para Dios, el diablo sabe que tú disfrutas hacer eso para Dios, y él viene inmediatamente para atacarte, mandarte dardos que puedan desanimarte y puedan impedir que tú sigas sirviendo al Señor. Dice la Escritura: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones del corazón. Tú le sirves, te deleitas y Dios empieza a conceder y le sigue sirviendo, pero el diablo se va a enojar. Job era muy bendecido porque hacía lo recto, hacía lo correcto y veía la mano de Dios sobre su vida, pero el diablo fue y le dijo: ¿lo has bendecido en vano? No, quítale lo que tienes y verás cómo deja de servirte. Pero Job se mantuvo íntegro, siguió paciente, siguió buscando a Dios. Y eso es lo que la Escritura nos enseña. No podemos, hermanos, dejar de servir a Dios porque estamos pasando por problemas. En los 30 años de pastoreo en este lugar, para mí no ha sido nada fácil, pero he escuchado muchos ministerios que en su momento predicaban o dirigían aquí la alabanza, y había momentos en que uno de ellos se me acercaba y me decía: pastor, hoy no voy a poder dirigir la alabanza. ¿Pero por qué? Yo te veo bien, ¿no estás enfermo? No, es que ahorita antes de venir a la iglesia discutí con mi esposa. El diablo, así dijo. ¿Y? No, pues me enojé con mi esposa y pues estoy mal. No puedo dirigir el culto. El diablo viene, aflige tu relación de matrimonio. Tú no puedes, no te sientes bien para dirigir y darle algo al Señor. Más que dice la Escritura, hermanos: si tú tienes alguna cuestión, algún problema, ven al Señor, ponlo en las manos del Señor, deja tu carga en las manos del Señor y sigue adelante. No puedes dejar de hacer lo que debes de hacer. Por eso Pablo, cuando le dicen que él ha sido un instrumento de bendición, él dice: soy un instrumento inútil, soy un siervo inútil, he servido pero me considero inútil, porque lo que debía haber hecho, eso hice. Y no es fácil, hermanos, seguir haciendo lo correcto, seguir haciendo lo que Dios nos llamó a pesar de los problemas.
Imagínense que Jesús dijera, ya no voy a cargar la cruz, son muchas cosas que he vivido, ya no. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Habla del sufrimiento, seguir cumpliendo el propósito de Dios, y aun cuando horadaron sus manos, y aun cuando fue exhibido públicamente, y aun cuando le decían crucifíquenle, mátenlo, Él seguía expresando el propósito de Dios. Nunca dejó de hacer lo que Dios le llamó hasta el final. Tú y yo tenemos que aprender a hacer lo que Dios nos llamó hasta el final. La carrera no es del que la empieza, es del que la termina. Pablo decía, no pretendo que ya lo haya alcanzado todo, pero prosigo adelante. He pasado por momentos muy difíciles, pero prosigo adelante. Pero ¿qué cosas pasó Pablo, pastor? El apóstol Pablo fue un hombre dichoso, feliz, porque Dios lo salvó y lo usó, y hay muchas cartas de él escritas en el Nuevo Testamento. Pablo se debe sentir el más honrado y dichoso. Tuvo que pasar por la humillación para que después viniera una exaltación. No fue fácil, no fue fácil para Pablo. Vamos a la palabra, dice ahí, antes bien nos recomendamos en todo como ministros, como siervos de Dios. Y escuche bien, siervos de Dios en mucha paciencia. Si algo Dios quiere que tengamos es paciencia. Yo le pregunto, ¿usted tiene paciencia o se desespera rápidamente? Gloria a Dios. Cuando usted tiene paciencia, es porque ha pasado por muchos momentos de prueba y ha desarrollado la paciencia. La prueba, el sufrimiento, dice Santiago, produce paciencia. Si usted no está pasando por pruebas, por situaciones difíciles, usted se va a desesperar. Y una persona desesperada toma malas decisiones. Una persona que no aprende a seguir confiando en Dios, en la desesperación, toma decisiones equivocadas, que se lamenta después toda la vida. Y parte de esas decisiones muchas veces es dejar de hacer lo que Dios le llamó a hacer. Dejar de ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Dios. Dejar de servir al Señor. Y se toman decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque nos desesperamos. El diablo sabe cómo desesperarnos. Y es dardos del enemigo, dardos de diferentes problemáticas que lanza contra nosotros, y cada dardo tiene un propósito: desanimarnos, destruir el propósito de Dios en nuestra vida. Pero dice la Biblia que Dios tiene a Jesús como un escudo para que nos proteja de todo dardo del enemigo. La fe, nuestra confianza en Dios, en Cristo Jesús. Es cierto, el enemigo nos va a atacar, pero muchos dardos que vienen para matarnos, el Señor Jesús es el que nos va a proteger porque seguimos confiando en Él. Si no confiamos en Él, esos dardos nos van a penetrar, van a entrar en el corazón, van a entrar en la mente, y vamos a pensar cosas que no son correctas y vamos a hacer lo incorrecto. Y vamos a destruir no solamente nuestra vida, sino destruimos a la gente que nos rodea. Pablo menciona en mucha paciencia. ¿Cuántas cosas no tuvo que pasar el apóstol Pablo para tener paciencia? ¿Ustedes creen que su pastor tiene paciencia? Mi madre dice: hijo, de veras, yo le digo a todo mundo,
tienes una paciencia. Yo no veo que te desesperes. Yo he visto por muchas cosas que tú has pasado y siempre has estado tranquilo, nunca dices nada y sigues haciendo las cosas que te agradan y que le agradan a Dios. Tienes a tus nietos, a tus nietas y gritan, patalean, hacen y tú una paciencia. Los abrazas, los besas y de repente todo cambia. Conozco personas que apenas grita el niño y ya lo están golpeando. Pregunto, ¿esas personas tienen paciencia? Es un niño. El niño quiere atención. Adultos, pasamos algo difícil, pataleamos, lloramos. ¿Dios nos golpea? Dios nos consuela. Dios nos consuela. ¿Y cómo nos consuela? Con amor, con protección, con cuidado. Lo sentimos. No vamos a ver a Dios que viene directamente para que tú sientas eso. Dios te va a usar a ti, te va a usar a ti y me va a usar a mí. Instrumentos de consuelo, de consolación. Permitió que pasáramos momentos así para que pudiéramos consolar a otros. Pasamos hambre cuando fuimos niños para que aprendiéramos a compartir el alimento con el que tiene hambre. Pasamos enfermedades para poder entender y orar por los enfermos cuando pasan esa enfermedad. Hemos pasado momentos tal vez de desilusión para poder entender y ayudar a aquel que ha pasado momentos por desilusión y decirles, esto no es el final. La paciencia va a ser determinante para poder entrar al reino de Dios. Cuando tenemos paciencia, aprendemos a esperar en Dios. Cuando no tenemos paciencia, nos desesperamos y ya no esperamos. Y Dios apenas estaba a punto de consolarnos, de bendecirnos, y tomamos una decisión equivocada y nos desesperamos. Y al no esperar, dejamos de recibir lo que Dios tenía planeado para nuestra vida. En tribulaciones, Pablo pasó muchos problemas al unísono, al mismo tiempo. En necesidades, ¿cuáles eran las necesidades de Pablo? Él tenía necesidades de todo tipo, hermanos. De vestido, de alimento, de amor, de afecto, de valoración, de comprensión, de motivación. Pablo dedicó su vida a servir al Señor y no era nada fácil para él. De repente, el poder darse cuenta que estaba batallando para viajar de un lugar a otro y llevar el evangelio del Señor. Y él no dependía de la iglesia, no dependía de los miembros del cuerpo de Cristo si ofrendaban o diezmaban. Él no dependía de eso. Claro, hay una parte que dice a los de Tesalónica, les agradezco porque ustedes han tenido bien en acordarse de mí y han revivido ese favor para conmigo y me han bendecido con esa ofrenda que me hicieron llegar, y esa ofrenda me ha ayudado para seguir ejerciendo el ministerio. Usted no se imagina cómo Dios puede usar a una iglesia, miembros de la iglesia, para bendecir un ministerio y que pueda seguir adelante. Pero eran necesidades de Pablo, no era nada fácil. Le voy a decir, aún el pastor Sergio también pasó esos momentos. A veces a uno lo ven trajeado y lo ven así, como dicen por ahí, a la línea, y piensan, el pastor no necesita. Yo no necesito, usted sí necesita. Y cuando usted le da al Señor, Dios entonces suple su necesidad. Y el Señor suple la necesidad de sus siervos. Y es como podemos seguir adelante. Pablo tenía necesidades, hermanos, de vestido, de todo eso. ¿Usted cree que Pablo no necesitaba un abrazo? ¿Usted alguna vez ha dicho, cómo me gustaría que alguien me abrazara y me dijera, estoy contigo, te aprecio, te valoro? Adelante. En angustias, muchas angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. La vida pastoral es una vida muy desgastante. Por eso Pablo dice, me he desvelado por vosotros,
he ayunado mucho por vosotros, me he angustiado mucho por vosotros, porque veo su situación y eso lo angustia. Yo me uno a la familia de nuestro hermano Gerardo y nuestra hermana Marta y me desvelo, ayuno, les dedico algo de tiempo, el necesario, y trato de mostrarles que les amo. Quisiera tener todo para ayudarles, pero yo les dije, no está en mis manos, pero sí está en las manos de Él. Y como miembro de este cuerpo, me duele, sí derramo lágrimas, pero tengo un consolador que me dice, yo estoy con ellos. Estoy, dicen por ahí, en control. Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar, siempre te va a ayudar y te va a sostener con su mano derecha. Nunca se va a cortar la mano de Dios sobre aquella persona que confía en Él. Y ya casi para terminar, digo casi porque después se emocionan, ya casi para terminar, vaya rápidamente. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Y versículo número 8. Por honra y por deshonra. Qué duro es cuando te deshonran. Cuando te honran se siente muy bonito, pero cuando te deshonran, eso parte el alma. Cuando tú tratas de cuidar ese lugar de honor y personas sin escrúpulos, sin temor de Dios, pueden decir y hablar tanta cosa mintiendo, sin saber situaciones, sin saber realidades, y tratan de deshonrarte. Cuando Dios honra y te pone en un lugar de honor, nada ni nadie te podrá quitar de ese lugar, porque es Dios quien te puso. A Jesús el diablo lo trató de quitarle de su lugar, hizo hasta lo imposible, trató de deshonrarlo, contra él mintiendo, lo acusaron, lo golpearon, lo metieron al calabozo, lo abofetearon, le escupieron el rostro, lo desnudaron, lo exhibieron públicamente, hicieron todo lo que quisieron con él, deshonrarlo totalmente, humillarlo totalmente, casi desnudo en la cruz. Pero él siguió manteniéndose firme, y lo único que dijo fue: Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Él siguió actuando, confiando en que Dios lo iba a mantener en su posición. Le pregunto, ¿Jesús perdió su posición? Todo lo contrario. Murió, el diablo dijo: lo vencí, está derrotado, he ganado. No pasaron ni horas cuando Dios empezó a trabajar con nuestro Señor Jesús para que descendiera hasta lo profundo de la tierra, callar a Satanás, a todos sus espíritus y demonios, darles una zarandeada, exhibirlos públicamente y decirles: al contrario, tú no me venciste, yo te vencí con mi muerte. Te vencí con mi muerte, tuve que morir. Por eso dije al principio, Jesús dijo: si alguien quiere salvar su vida, la perderá por seguirme. Y Él murió en la cruz y Dios le dio un lugar de honra, de honor, dándole un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla. Dice la Escritura que lo sentó a la diestra del Padre, lugar de honor. Tú y yo, por fe, si estamos pasando tribulación, sufrimiento por Cristo Jesús, en Cristo Jesús, Dios nos va a levantar y nos va a poner en su lugar de honra, dice la Escritura. Y no solamente eso, nos ha sentado ya en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Entender esto, hermanos,
Es lo único que nos puede motivar a decir, no pasa nada. Dios sigue con nosotros. Job declaraba, lo entiendo ahora, sé que mi Dios vive y aún del polvo de la tierra me puede levantar. Dios te va a sacar adelante. Hermano Gerardo, Dios los va a sacar adelante. Hermana Marta, Dios los va a sacar adelante. Termino. Por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, diciendo la verdad, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí, estamos vivos. ¿Cuántos dicen amén? Como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Venga lo que venga a tu vida, pase lo que pase en tu vida, sufras lo que sufras, lágrimas que tú derrames, hay un consolador. Y yo te quiero decir esta mañana, no dejes de confiar en Dios. Es la única manera en la que Dios va a bendecirte. La bendición de Dios va a llegar. Y bendición tiene que ver con todo aquello que sucede en tu vida para sacarte del dolor, del sufrimiento, del llanto, a la alegría, al gozo, a la victoria. Confiar en Dios es estar firme. La Biblia nos enseña, si hubo alguien que confió en Dios, fue Abraham. Cuando Dios le dijo, Abraham, veo que eres muy feliz con tu hijo. Fue el cumplimiento de una promesa porque creíste. Pero Abraham, hoy yo quiero a tu hijo. Dámelo en sacrificio. Eso duele. Darle a nuestros hijos a Dios. Entenderlo de esa manera. ¿Me estás pidiendo lo único que amo? Porque Dios le aclaró, dame a tu único hijo al que tú amas. Yo siento que Abraham lloró. No lo dice la Biblia. Yo siento que él lloró mucho. Y preparó todo para obedecer a Dios. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Abraham obedeció a Dios, preparó todo, subió con su hijo. Y cuando ya tenía todo preparado, antes de llegar a ese lugar, su hijo le pregunta, papá, veo que llevamos la leña, y llevamos todo para el fuego, todo para preparar, pero ¿y el sacrificio, el cordero? No te preocupes, hijo mío. Me imagino que él llorando, que su hijo le dijera, papá, ¿y el cordero? No te preocupes, hijo mío. Dios proveerá. Jehová proveerá. Jehová Jireh. Dios no le dijo que iba a proveer para el sacrificio. ¿O le dijo? Dios le dijo, no te preocupes. Yo voy a, dámelo, yo como quiera voy a sustentarte. No le dijo eso. Pero él lo declaró por fe. Yo tengo un Dios que me va a consolar. Y que estoy sufriendo en este caminar con mi hijo, pero va a llegar el momento en que Dios va a suplir. De una manera u otra lo va a hacer. Y dice la Escritura que cuando ella tenía el cuchillo para degollar a su hijo, escuchó la voz diciéndole, detente. Dios ha provisto cordero para el sacrificio. Desde ese momento, Abraham fue considerado amigo de Dios, el padre de la fe. Yo no sé por qué estás pasando hoy. El sufrimiento del pasado fue sufrimiento. Yo sufrí. El apóstol Pablo, cuando escribe, dice, he sufrido todo esto, pero también está en el presente, estoy sufriendo. Y yo sé que usted está sufriendo hoy en algún área de su vida. No lo sé yo, no lo conozco, pero Dios sí te está diciendo, yo he visto tus lágrimas, he visto tu preocupación, he visto tu dolor, he visto tu angustia, pero no te preocupes, yo voy a sustentarte, voy a proveerte.
y te voy a sacar adelante si confías en mí. No es nada fácil, pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Cuando tú confías en Dios, aún lo imposible será posible. Si tú estás pasando por un tipo de sufrimiento, hoy Dios no solamente tiene un consuelo, sino quiere cambiar tu tristeza, tu preocupación en alegría, en gozo. La única manera es decirle: Señor, aquí está mi vida y aquí está aquello que me causa lágrimas. Sufrimiento del pasado, sufrimiento del presente. Pero peor aún, a veces todavía no tenemos lo del día de mañana, pero ya estamos sufriendo por lo que nos aterroriza que pueda pasar en el mañana. Bástale a cada día su propio afán. Hoy Dios te dice: déjame resolver lo que estás pasando, déjame ayudarte. Si tú me buscas, yo voy a ayudarte. Si estás sufriendo, yo soy tu consolador. Yo te invito esta mañana a que podamos dejar que Dios nos consuele. Invito a Víctor, si puede pasar por aquí. Y cuando los discípulos estaban tristes, Jesús apareció y les dijo: paz a vosotros. ¿Por qué están tristes, atemorizados? Yo soy. Y les mostró que Él había resucitado. La vida de ellos cambió cuando conocieron al Cristo vivo. Pero después de ese momento de resurrección y que ellos vieron a Jesús resucitar, seguían con la preocupación porque Él les dijo que se tenía que ir. Y Jesús se fue y lo vieron que se fue al cielo. Ya no estaba con ellos. Pero recordaron que Jesús les dijo: no salgan, vayan a orar y dejen que el Espíritu Santo, la promesa de Dios, venga sobre ustedes. Y van a recibir el poder necesario para seguir adelante. Así lo hicieron. Fueron a ese lugar a orar y todos recibieron el Espíritu Santo y fueron llenos del poder de Dios. Hoy Dios quiere llenarte de su poder. Yo no puedo hacer muchas cosas para ti, pero sí puedo pedirle a Dios que te ayude. Y créeme, he visto el favor de Dios en situaciones tan complicadas. La he visto en mi vida, en todo lo que yo he vivido. En todo Dios nunca me ha dejado. En todo Dios me ha sostenido. Y en todo Dios me ha dado la victoria. Sí, lloré mucho en el pasado. Tal vez sigo llorando en el presente por lo que vivo ahora. Pero sé que todo eso es parte del propósito de Dios. Yo aprenderé para poder consolar a otros en su tiempo. Así que ponte de pie y voy a orar sin micrófono para que Víctor pueda cantar. Y dile al Señor el motivo de tus lágrimas. Dichosos los que lloran, porque ellos recibirán.